le gusta que se le rinda culto con imágenes. El tema del día de hoy. Primero que nada, vamos a ver la prohibición que hace Dios en el Éxodo sobre las imágenes. Este era mi texto favorito porque era el que yo utilizaba de primero. Hay otro montón de textos en la Biblia que hablan en contra de las imágenes. Son montones de textos. Pero vamos a ver entonces cuál es el contexto de esos textos de la Biblia que hablan en contra de las imágenes. Vean lo que dice la Escritura. Éxodo, capítulo 20, versículo 12 en adelante. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás imagen alguna de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, o de lo que hay debajo de la tierra. No te postrarás ante esos ídolos, ni les darás culto. ¿Sí? Dios prohíbe todo tipo de imágenes. Entonces me pregunta él, me dice, dígame una cosa, si yo hago una imagen, ¿estoy pecando? Sí, tras imagen alguna de lo que hay en el cielo. ¿Qué pasa aquí? ¿Será que Dios se contradice? ¿Será que Dios manda primero, prohíbe hacer algo y luego lo manda a hacer? No, es que el problema está en la interpretación del texto. Dios no se está contradiciendo para nada. ¿Por qué? Porque si volvemos a Éxodo 20, vean lo que dice Éxodo 20. Yo, Yahvé, soy tu Dios. Él quiere dejar claro algo. Él es el único Dios verdadero. No harás imágenes, ¿de qué? De ídolos, es decir, de dioses falsos. Vea lo que dice. No te postrarás ante esos ídolos. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es una palabra en latín que significa Dios falso. ¿Ah? Entonces, ¿qué tipo de imágenes está prohibiendo Dios? Imágenes idolátricas, es decir, imágenes de dioses falsos. Yo recuerdo que me preguntó este hermano, dígame una cosa, ¿alguna vez usted ha escuchado que un católico diga que María es una diosa? ¿O que los santos son dioses? ¿Alguna vez usted ha escuchado eso? No, le digo yo. ¿Por qué? Porque desde chiquitito a usted le enseñan en el catecismo de la Iglesia Católica que hay ¿cuántos dioses? Uno. Ahí está el chiquito. ¿Qué edad tiene usted? 10 años. Y con 10 años, siendo católico, se le ha enseñado desde pequeño que hay un solo Dios. ¿Ven qué maravilloso? El católico tiene muy claro que no hay más dioses, que solo hay un Dios. Y para nosotros es muy fácil entender que María no es ningún tipo de diosa o divinidad pagana como la quieren ver fuera de la Iglesia Católica. Y por supuesto ninguno de los santos nosotros los vemos como alguna especie de divinidad o Dios extraño. No, para nosotros simple y sencillamente son hombres y mujeres que han hecho la voluntad de Dios. ¿Ah? Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad que sí? La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé yo si un árbol es un árbol bueno? Por sus frutos. Yo sé cuando un árbol es malo porque da malos frutos. Por eso Isabel se voltea donde María y le dice, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Si el fruto de María es Jesús, imagínese cómo es el árbol. Porque el fruto más santo de este mundo es Cristo. Entonces tuvo que haber venido de un árbol puro y santo. Amén. Bueno, nosotros creemos que por sus frutos los conoceréis. ¿Quién puede negar la gran obra que hizo la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién puede negar la gran obra que hizo Juan Pablo II, el Padre Pío de Pietrelcina, San Francisco de Asís? ¿Quién lo puede negar? Solo aquel que quiera
realmente enceguecerse a las obras de estos grandes santos. Y son obras que muchas veces usted no las ha conocido realmente en su profundidad. Hay gente que ha llegado a blasfemar en contra de la Madre Teresa de Calcuta y decir cada tontería. El otro día veía yo un video en internet en donde se le trataba a la Madre Teresa de Calcuta como el ángel diabólico. Dios mío, una mujer que estuvo en plenas guerras, o sea, dentro de la guerra, donde estaba disparándose a matar lo que se atravesara, y ella se iba con los terroristas a negociar un alto al fuego para poder trasladar todos los enfermos que tenía en un lugar en donde se estaba siendo bombardeado y trasladarlos a otro lugar, arriesgándose a que la mataran. ¿Usted cree que una persona que hace eso lo hace por interés? No, lo hace por amor, porque realmente ha conocido a un Cristo vivo y resucitado. Amén. Bueno, pues resulta que a nosotros se nos critica si hacemos una imagen de Juan Pablo II o de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero ya vemos que Dios no tiene problemas con las imágenes. Él mismo manda a hacer imágenes. Manda a hacer primero que nada los querubines. Ese es el primer mandato. ¿Qué es lo que prohíbe Dios en Éxodo 20? Los ídolos. Cada vez que Dios prohíbe imágenes, usted va a encontrar a la par la palabra ídolo, es decir, Dios falso. Pero cuando Dios manda a hacer algún tipo de imagen, o cuando algún servidor suyo manda a hacer algún tipo de imagen, siempre y cuando no sea un ídolo, Dios no tiene problema ni reparo en ese tipo de imágenes. Vamos a ver entonces, no solamente en Éxodo 25, al final de Éxodo 25 podemos leer, dice lo siguiente, capítulo 26, versículo 31, dice lo siguiente: harás el tabernáculo, la tienda de las citas, ¿verdad? Era aquel templo provisional que era transportable, ¿verdad? Porque recuerden que el pueblo de Dios estaba en el éxodo, estaba en el desierto e iba trasladándose hasta la tierra prometida. Entonces, Dios le manda a hacer a Moisés el tabernáculo, la tienda de las citas. Dice que de 10 cortinas, o sea, era una tienda, como una especie de tienda de campaña. Pero oiga lo que le manda hacer. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Vamos a ver cuáles son las imágenes que Dios le manda hacer justamente a Moisés. Esta es el arca de la alianza. Por lo menos así la han tratado de dibujar algunos. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento exacto en la actualidad de cuál era su forma. Pero según la descripción del Éxodo, era una especie de cofre de 1,25 metros de largo, por 75 de alto y 75 de ancho. El propiciatorio era esta especie como de tapa que se ve aquí, ¿verdad? Y sobre el propiciatorio iban colocados los querubines, con sus alas extendidas, cubriendo el lugar del propiciatorio. Noten que se ven claramente esas imágenes, y son imágenes que los judíos siempre le daban forma humana, una forma humana con alas como las de un ave. Era la forma que naturalmente utilizaban ellos para hacer los querubines. Entonces no tiene Dios ningún reparo en hacer las imágenes de los ángeles del cielo. Otra característica del arca es que, si ustedes ven, tiene como unas varas a los lados. Además del cajón, a los lados se le mandó a hacer como unas varas. ¿Saben para qué era? Para que los sacerdotes tomaran en hombros el arca y fueran en procesión, caminando, transportando el arca. Y adivine qué había arriba, imágenes. Vean qué maravilloso. Ya están empezando a llegar un poco las ideas, ¿verdad? De cómo era aquella transportación del arca en aquel tiempo. Se parece algo como a lo católico, ¿no le suena, no? Sí. Bueno, y esta era la tienda de las citas, ¿verdad? Era una tienda de cortinas, y en las cortinas había imágenes de querubines, de ángeles. Entonces, ya la misma tienda de las citas, ese templo provisional, incluía imágenes. Pero resulta que
también se nos critica porque nosotros nos inclinamos delante de las imágenes. Entonces ya llegan y le dicen a usted, vea, es que sí, no hay ningún problema con las imágenes, ¿verdad? Le dicen, no hay ningún problema con las imágenes, el problema es con adorar imágenes. Bueno, número uno, para yo adorar una imagen, tendría que reconocer esa imagen como si fuera Dios mismo, o ponerla por encima de Dios. Pero en el mismo catecismo se nos enseña que solo al Señor tu Dios adorarás. Desde chiquiticos, solo a Dios adoramos. Entonces, como solo a Dios adoramos, nosotros no estamos cometiendo idolatría. Latría, que significa adorar, ídolo, que significa Dios falso. Adoración a un Dios falso. ¿Okay? Entonces, nosotros no cometemos nunca idolatría. ¿Por qué? Porque nosotros no vemos en las imágenes dioses falsos o alguna especie de divinidad. ¿No? Simple y sencillamente estamos viendo aquel personaje representado o aquella imagen de un santo que ha sido plasmada ya sea en una pintura o ya sea en una escultura, pero nosotros en ningún momento estamos rindiéndole un culto de adoración. La cuestión es, Dios prohíbe que nos arrodillemos delante de las imágenes. Si es un Dios falso, sí, pero resulta que nos cuenta Josué, el libro de Josué, en el capítulo 7, versículo 6, lo siguiente. Josué se postró rostro en tierra, él y todos los ancianos de Israel, delante del arca de Dios hasta caer la tarde. Palabra de Dios. Oiga lo que acaba de decir Josué. Dice que se postraba. La palabra postrar que se utiliza aquí es prosquineo, es decir, ellos se acostaban rostro en tierra y oraban delante del arca de Yahvé. Y como vimos anteriormente, el arca que tenía imágenes. ¿Por qué se tenían que arrodillar delante del arca? ¿Por qué no se iban y se arrodillaban debajo de un palo mango? Porque para ellos aquellas imágenes representaban la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. ¿Creían que era Dios? No. Ellos no veían el arca de la alianza como si fuera Dios mismo. Simple y sencillamente era signo, símbolo, representación de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, con una imagen como la Virgen de los Ángeles o el hallazgo de la Virgen de Ujarrás? ¿Qué hacemos con ese tipo de imágenes? Estamos hablándole a la imagen como tal, al yeso o a la piedra. No, nosotros sabemos que representa a María, y a quien le estamos hablando es a María en el cielo. Nosotros nos dirigimos a la realidad celestial, no a aquella imagen representativa. De hecho, ¿cuántos santos no han sido encerrados y les han prohibido tener todo tipo de imágenes? Igual ellos pasan orando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos saben que la imagen como tal no va a ser ningún tipo de objeto divino. No, para ellos simple y sencillamente la representación de aquel ser que está en el cielo. Ahora bien, resulta que ya no hay ningún problema con arrodillarse. De hecho, por ahí ahora voy a ver si puedo enseñarles una imagen de unos pastores que se mandaron a hacer su propia arca de la alianza. Van a ver lo que hacen ese par de pastores delante de esa arca de la alianza con las imágenes de los querubines. Yo espero ahora tener chance ahí de buscárselas. Pero yo no voy a juzgar a esos pastores y voy a decir, es que como están arrodillados, entonces ya están adorando el arca. No, es que la adoración no es una cuestión de una posición de su cuerpo. La adoración es algo interior. Yo puedo adorar a Dios de pie, puedo adorarlo sentado, puedo adorarlo de rodillas, puedo adorarlo acostado. O sea, la adoración es algo interior. Ahora, ciertamente hay ciertas posturas de reverencia, de respeto, que podemos utilizar delante, ya sea de una persona, ya sea delante de una imagen, o ya sea para Dios mismo.
Claro que podemos utilizar ese tipo de reverencias, pero no por esto quiere decir que es que no está adorando. Un ejemplo muy claro, ¿cuántas personas tienen algún impedimento físico y no pueden arrodillarse? ¿Significa que ya no pueden adorar? Obviamente que sí, claro que pueden, porque la adoración es algo interior. Bien, ahora, resulta que vemos en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 8, lo que hace David con Saúl. Oiga lo que hace David con Saúl. Dice, se inclinó su rostro sobre la tierra e hizo reverencia. David a Saúl. Se inclinó rostro en tierra y le hizo reverencia. ¿Por qué? Porque David estaba reconociendo en Saúl una persona muy importante. ¿Significa que lo estaba adorando? No, en ningún momento lo estaba adorando. No estaba diciendo que era un dios. No estaba diciendo que era una divinidad. Simple y sencillamente estaba rindiéndole veneración, que es el culto que realmente rendimos nosotros los católicos a los santos o a algunas imágenes. ¿Por qué veneración? Porque le tenemos mucho respeto. Por ejemplo, yo tengo una foto de mi abuelita, una santa mujer, la tengo así en la sala. Y yo cuando veo esa imagen, me recuerdo de mi abuelita, me trae muy buenos recuerdos. ¿Por qué? Porque primero era una santa mujer, humilde, una mujer amorosa, una mujer verdaderamente cristiana. Y yo la veo y a mí me inspira ver esa imagen. Si a algún tipo se le ocurre agarrar esa imagen y tirarla al suelo y despedazarla, se las va a tener que ver conmigo. ¿Por qué? Porque no es porque esté ofendiendo a mi abuela directamente, mi abuela ya está en el cielo. No, sino que aquello que representa a mi abuela, para mí es muy importante. Yo no voy a dejar que venga un tipo y agarre la Virgen de los Ángeles y haga con ella lo que quiera. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque para nosotros es muy importante aquella representación de la Virgen María. Recuerdo que una vez un pastor, amigo mío, me dijo, le propongo algo. Vamos allá a Cartago. Y si a mí me dejan, yo agarro esa imagen y la despedazo delante suyo para que vea que no es nada. Entonces yo le respondí, hagamos un trato. Yo lo dejo hacer usted eso. Pero primero usted me va a hacer caer fuego del cielo en este momento. Porque si usted puede hacer el milagro de hacer caer fuego del cielo, número uno, es signo del anticristo. ¿Verdad? Y número dos, yo le voy a demostrar cómo esa imagen a la que usted dice es un pedazo de piedra, Dios la ha utilizado para hacer miles de milagros. ¿Ah? Yo le puedo demostrar cómo paralíticos se han curado, cómo enfermos se han sanado, cómo personas que estaban en el mundo han cambiado su vida, gracias a una imagen que representa a la Virgen María, que Dios ha utilizado fuertemente para hacer milagros. Ahora, la cuestión es, ¿pueden las imágenes hacer milagros? Porque esa es otra pregunta que normalmente se nos hace. ¿Puede una imagen como la imagen de la Virgen de los Ángeles hacer un milagro? Bueno, nosotros los católicos decimos que no. Ninguna imagen hace milagros. Por sí misma no puede hacer milagros. Pero Dios sí puede utilizar no solo imágenes, cualquier cosa para hacer milagros. Dios puede utilizarnos a nosotros para hacer un milagro, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Pero ¿no somos nosotros pecadores? ¿Somos o no somos pecadores? ¿Y cómo es que Dios utiliza algo impuro para hacer algo sagrado? Amén. Porque Dios nos perdona. Claro, Dios puede utilizar un pecador para hacer milagros. Lo puede hacer. ¿Cómo voy a decir yo que no puedo utilizar una imagen que no tiene pecado? ¿Tienen pecado las imágenes? No tienen pecado. Pero
¿dónde dice en la Biblia? Es que esa es la pregunta del millón. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios utilice imágenes para hacer milagros? Resulta que una vez más, Dios le dice a Moisés, resulta que el pueblo de Israel se rebela contra Moisés y contra Dios. Al rebelarse, Dios les manda un castigo y empiezan a picarlos las serpientes en el desierto y los judíos empiezan a morir. Pues entonces los judíos se van donde Moisés y le piden a Moisés que interceda por ellos, que Moisés interceda por el pueblo de Israel ante Dios. Y dice la Escritura en Números capítulo 21, Números capítulo 21, versículo 8 y 9. Oiga lo que dice. Y Dios dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, se sanará. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y se sanaba. Palabra de Dios. ¿Ven la imagen que aparece ahí? Es la imagen, dice que la imagen de la serpiente es colocada en un asta. ¿Verdad que sí? ¿A qué les recuerda este signo? Una serpiente en un asta. La medicina. ¿De dónde sacó su símbolo la medicina? De Números capítulo 21. Vean cómo la fe de la Iglesia Católica ha impregnado el mundo. Al punto que los abogados utilizan como signo las tablas de la ley. Y los médicos utilizan la serpiente de bronce de Moisés. Pero noten lo siguiente, es una imagen la que Dios está utilizando para hacer un milagro. ¿En qué maravilloso? Recuerdo que este hermano católico, siendo yo evangélico, me dice, dígame una cosa, ¿qué iglesia? ¿Cuál iglesia ha profesado por 2000 años que Dios es tan poderoso que puede hacer milagros hasta con las imágenes? Y adivine qué respondí yo. La Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica. No hay otra iglesia que haya profesado eso toda la vida. Claro, para mí eso fue como una bofetada en la cara, ¿verdad? Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Dios manda a hacer imágenes y les da cualidades curativas? Porque no son ídolos, porque no son dioses falsos, así de sencillo. Nosotros los católicos lo que tenemos son imágenes, no ídolos. O digámoslo así, ídolos no, imágenes sí. Repítalo conmigo. Ídolos no, imágenes sí. Una vez más. Ídolos no, imágenes sí. Así de sencillo. Dios le dice sí a las imágenes y le dice no a los ídolos. Cualquier imagen que represente un ídolo, eso sí sería algo malo. Yo recuerdo que una vez entré a un restaurante chino. Vi una imagen de un tipo un poco raro, con cara roja y con unos cuernos. Y yo decía, Dios mío, esto parece el diablo, ¿verdad? Pero yo llego y le pregunto a la china que está atendiendo, le digo, una preguntita, disculpe. ¿Qué es esa imagen? Me responde ella, es un dios. Y le digo yo, pero ¿es la imagen de un dios? No, es un dios. Pero, disculpe, a ver si le entiendo, es que no le entiendo bien. Para usted esa imagen es una divinidad, o sea, ahí dentro está la divinidad. Sí, es un dios. Yo pensé que eso jamás lo iba a escuchar, yo pensé que ya estábamos tan avanzados que esto se había quedado en la antigüedad. Es que antes, en el pasado, Dios lo que criticaba era eso. Los judíos en algún momento hicieron el becerro de oro. ¿Y qué fue lo que declararon? Este es nuestro Dios. Claro, ¿cómo no se iba a enojar Dios? Se enojó porque era un ídolo.
Eso era lo que criticaba a Dios en el Antiguo Testamento. Por eso les decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Porque aquellas personas creían que al hablarle a la imagen tenía realmente el poder o la divinidad dentro de ella. Era aquello lo que criticaba a Dios en el Antiguo Testamento. Hoy día, difícilmente usted encuentre un católico que crea que adentro de una imagen hay algún espíritu ahí que está esperando a que usted le hable. Al igual que los cristianos del primer siglo, en donde se creía que comían niños, hoy día también la gente se confunde y cree que nosotros estamos adorando imágenes. Creen que nosotros pensamos que hay algún tipo de Dios dentro de ellos. Pero para nosotros es muy claro, simple y sencillamente son imágenes. Ahora, resulta que los judíos, cuando escribían la Biblia, tenían muchas palabras para describir imagen. Y no era tan fácil como llegar y decir simple y sencillamente, es que todas las imágenes que aparecen en la Biblia eran ídolos. Número 1, una imagen, según enseña cualquier diccionario, es simple y sencillamente una figura representativa o semejante a la apariencia de algo. Eso es una imagen, ¿ok? Una estatua, una esfinge, ¿verdad? Eso es una imagen. Pero según los mismos diccionarios definen ídolo como la imagen de una deidad o un objeto de culto, persona o cosa, o admirada como divinidad. O sea, ya cuando yo digo que es un ídolo, es cuando yo ya le doy atributos divinos, ¿verdad? Cuando ya yo lo que quiero es hacerme un Dios. Eso está definido por un diccionario. Cualquier persona que quiera saber qué es un ídolo y qué es una imagen es nada más de que lo busque en un diccionario. Pero además de eso, resulta que los judíos tenían un vocablo para referirse a las imágenes de ídolos. Ese vocablo era pesel. Repítalo conmigo. Pesel. Esa es la imagen de un ídolo. Por ejemplo, el becerro de oro. La Biblia, cuando habla del becerro de oro, le da el nombre pesel, imagen idolátrica. Pero cuando era una imagen como el arca de la alianza, cuando era una imagen como la serpiente de bronce, se utilizaba otro vocablo que era selem. Repítalo. Selem. Ese es el vocablo utilizado para imagen representativa, imagen de algún objeto, de alguna persona, es simple y sencillamente algo representativo. También se podía decir que era imagen ceremonial. Por ejemplo, el arca de la alianza era una imagen ceremonial, porque se utilizaba para todas aquellas actividades litúrgicas o de culto de parte de los judíos, pero no por esto era un Dios. Entonces ya sabemos que en la Biblia hay una gran diferencia entre imagen e imagen. Una cosa es imagen de ídolo y otra cosa es imagen representativa. Ahora bien, este es el templo de Salomón. Yo le voy a invitar a que se lo lea porque aquí no nos va a dar tiempo. Pero si tiene donde apuntar, Primera de Reyes, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 y todo el capítulo 8 hablan de la construcción del templo de Salomón. Y resulta que, nada más empezando, ustedes pueden ver al fondo que hay dos imágenes de ángeles. Dentro del templo de Salomón, ¿sabe qué dice la Biblia de esos ángeles? Dice que medían 5 metros de alto. Eran como tipo esfinge. Sus alas de punta a punta medían 10 metros de ancho y eran 2. O sea que alrededor de 20 metros de ancho en total. ¿Y le molestó eso a Dios? En ningún momento. Dice la palabra de Dios que dentro del templo de Salomón habían, por ejemplo, ¿ven estas imágenes de acá? Habían imágenes de toros, de bueyes. Esto que se ve aquí, esta pileta, es una representación de lo que había en el templo de Salomón. Le llamaron el mar y tenía forma como de una concha. ¿No te harás imagen alguna de lo que hay en el mar? ¿La serpiente de dónde es? Perdón, la serpiente de la tierra. Bueno,
Mandó a hacer ángeles del cielo, mandó a hacer la serpiente de la tierra y mandó a hacer la concha del mar. ¿Ah? Entonces, aquello que se nos critica de no hacer ningún tipo de imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra ni debajo del mar, ya no tiene justificación alguna. Vamos a ver entonces el asunto de las procesiones, porque en Semana Santa o para ciertas épocas de la iglesia, en donde salimos con las imágenes en los hombros, haciendo procesión, se nos critica mucho. Vamos a ver si la Biblia permite o no permite las procesiones. Resulta que en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 2, leemos lo siguiente. Y se levantó David, y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uzá y Ahió, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Palabra de Dios. En esta procesión, bueno, yo no sé si ustedes alguna vez han estado en una procesión que se hace con vehículos, ¿verdad? Entonces la imagen van sobre los vehículos. En este caso ellos utilizaron carretas. Pero también podemos ver en la palabra de Dios, por ejemplo, aquí, la caída de la famosa muralla de Jericó. También lo menciona Samuel. En la caída de las murallas de Jericó, dice la palabra de Dios de que los sacerdotes se pusieron sobre sus hombros el arca y empezaron a ir dando vueltas a través de las murallas de Jericó, tocando las trompetas, como ven ustedes ahí la imagen, ¿verdad? Tocando las trompetas hasta que cayeron las murallas de Jericó. ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo alrededor de las murallas? Una procesión, tocando trompetas. Y bueno, yo no sé si usted tal vez ha podido presenciar algún tipo de procesión en donde se hace con cánticos, ¿verdad? Hay algunas procesiones que se hacen meditando, principalmente el Evangelio. Hay otras que son más alegres, porque estamos celebrando, y se hace con cánticos. A veces usted verá que contratan hasta una cimarrona, ¿verdad? O alguna banda, y va delante de la procesión tocando los tambores, las cítaras, los címbalos, ¿verdad? Justamente como lo menciona la palabra de Dios. Entonces, para Dios no hay ningún problema en que usted ande con unas imágenes en procesión. ¿Por qué? Porque son solamente imágenes. Eso es todo. Muy bien. Pueden hacer milagros los santos. ¿Y por qué veneramos sus reliquias? Bueno, ahí se me salió uno por adelantado, pero ya lo vamos a ver. Dice Hechos 19, 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Oiga, por mano de Pablo hacía Dios milagros extraordinarios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañuelos o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Palabra de Dios. Ojo, con los pañuelos de Pablo se sanaban los enfermos. Por eso nosotros utilizamos también las reliquias, ¿verdad? Algún santo ha utilizado algún tipo de vestimenta. Por ejemplo, el famoso Padre Pío se le conservan sus guantes, aquellos que cubrían las llagas, los estigmas. ¿Ah? Y mucha gente ha sanado a través de estar en contacto con los guantes del Padre Pío. ¿Quiere decir esto que es contradictorio a la palabra de Dios? Todo lo contrario. La palabra de Dios nos enseña que con los pañuelos de Pablo la gente se sanaba. ¿Por qué? Porque Dios puede utilizar lo que Él quiera para sanar a una persona. Ahora, la persona pone la fe. Y aquella persona que ve que era un hombre de Dios, que era un hombre que por sus frutos los conoceréis,
Entonces llegaba, tomaba el pañuelito, se lo frotaba y decía, bueno, si esto estaba en contacto de alguien tan cercano a Dios, yo sé que Dios me va a sanar. Así como aquella mujer tocó el manto de Jesús. ¿Ah? Era un objeto lo que estaba tocando, no estaba tocando a Jesús. Pero fue la fe de aquella mujer la que le permitió recibir la sanación al tocar el manto de Jesús. Dice Hechos 5:12, por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. ¿Por qué pongo este texto ahí? Porque muchas veces el lenguaje católico es que la Virgen María me hizo un milagro. O es que resulta que yo le oré a San Juan Don Bosco y me hizo un milagro. ¿Verdad? Entonces, a nosotros se nos critica y nos dicen, no, es que solo Dios hace milagros. Ciertamente, nosotros creemos que solo Dios hace milagros, pero el lenguaje normal de nosotros es que Dios utiliza a hombres y mujeres para hacer milagros. Y muchas veces nuestro lenguaje dice que fulanito o fulanita fue que me hizo el milagro, ¿verdad? Pues resulta que la palabra de Dios dice lo mismo de los apóstoles. ¿Ah? Por obra de los apóstoles se producían en el pueblo muchas señales milagrosas y prodigios. ¿Cómo? Por obra de los apóstoles. Se equivocó la Biblia. Debió haber dicho, por obra de Dios, utilizando a los apóstoles, se producían muchos milagros. Pero no, para Dios no hay ningún problema en que cuando se escribe, se diga que aquella persona que ayudó a que ese milagro se diera, se le atribuya. No hay ningún problema en eso. Simple y sencillamente que este lenguaje termina escandalizando a más de un hermano no católico, ¿verdad? Si yo digo que la Virgen me hizo un milagro, no, es que solo Dios hace milagros. Si yo eso lo entiendo, pero yo estoy diciendo por qué la Virgen fue la que intercedió por mí, como lo hizo en las bodas de Caná. ¿De quién fue el milagro en las bodas de Caná? De Jesús. ¿Pero por intercesión de quién? De María. Entonces muchas veces se dice que el milagro fue María la que lo hizo, porque fue ella la que buscó al Señor, fue ella la que le habló al Señor, fue ella la que convenció al Señor. Y al final el mismo Señor admite que sin ser la hora para hacer los milagros, aún así lo hizo. Porque cuando uno le pide a María que interceda por uno, Dios mueve el tiempo y el espacio para hacerle un milagro a su Madrecita Santa. Amén. Muy bien. Dice Segunda de Reyes 13:21, mucha atención, hablando de las reliquias. A veces utilizamos huesos de los santos. Usted verá que debajo de los altares hay algún huesito de algún santo. O algún objeto. Vean lo que dice Segunda de Reyes 13:21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, o sea, estaban sepultando a alguien que había muerto. ¿Okay? Y aconteció que al sepultar unos hombres, a otro hombre, súbitamente vieron una banda de armada. Y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Oiga. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Palabra de Dios. Oiga, con los huesos de Eliseo resucitó un muerto. ¿Estaba vivo Eliseo? No, ya había muerto. Solamente que para Dios no había muerto. Porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Claro, aquel santo hombre que había estado en ese cuerpo que ya yacía, resulta que es tocado por un hombre muerto y ese hombre resucita. ¿Puede Dios utilizar las reliquias de los santos para hacer milagros? Claro que sí, lo dice la Biblia. Amén. Muy bien. Este es un detalle hermosísimo. Hoy estaba yo hablando con un hermano ahí por medio del Facebook, ¿verdad? Facebook, dijo el otro, ¿verdad? Estaba yo hablando ahí con un hermano y me decía, es que la Iglesia Católica y el Vaticano y esas imágenes abominables, me decía, ¿verdad?
Y entonces llego yo y le digo, ¿cuáles imágenes abominables? Las imágenes que hizo Miguel Ángel, Da Vinci, Rafael, Donatello. Y no estoy hablando de las tortugas ninja, ¿verdad? No, estoy hablando de los grandes artistas del mundo. ¿Acaso no fue Dios el que les dio ese arte? Bueno, dice la palabra de Dios que cada vez que Él va a hacer una gran obra, le da cualidades artísticas a los hombres, les infunde un espíritu de artesano para hacer grandes obras. O sea, que Da Vinci no es que se hizo grandes obras solamente porque era un gran artista, sino que Dios le había dado un don, había infundido en él un espíritu de artesano, que le permitió crear obras maravillosas en el Vaticano. Bueno, vamos a ver entonces dónde dice eso en la Biblia. Éxodo capítulo 28, versículo 3. Está hablando de la tienda de las citas, una vez más. Está hablando de todos los ornamentos que van a estar dentro de la tienda de las citas. También está hablando de las vestiduras que van a utilizar los sacerdotes. Hablando, ¿verdad?, que a veces se nos critica que los sacerdotes utilizan ciertas vestiduras. Dios le manda a Moisés hacer esas vestiduras. Y dice Éxodo 28:3, hablarás tú con todos los artesanos hábiles, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Palabra de Dios. Para el templo de Salomón, vea lo que le dice a Salomón Dios. Y el rey Salomón envió a buscar y trajo a Hiram de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo de bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Fundió las 2 columnas de bronce. Una medía 18 codos de altura y 12 de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Palabra de Dios. Vean cómo Dios provee de grandes artistas para poder elaborar aquellos objetos santos, sagrados, aquellos templos y muchas de las otras cosas que se le hacen a su iglesia, a su pueblo. No es casualidad que los más grandes artistas del mundo siempre terminen haciéndole grandes obras a la Iglesia Católica. Amén. Muy bien. Vean esta. Estaba criticando esta imagen, la de Adán y Dios, porque decía que aparecían desnudos. Ay, Dios mío, ¿verdad? Qué poco conocimiento sobre el arte, ¿verdad? Entonces, como salía Adán desnudo, ¡ay, que esas imágenes abominables de hombres desnudos! Una obra de arte. ¿Ah? ¿O es que acaso Adán tenía ropa cuando Dios lo hizo? No, de hecho la Escritura dice que después de que él come el fruto prohibido se da cuenta que está desnudo. Pero antes de eso, lo que representa esta imagen es el contacto de Dios y de Adán antes de la caída. O sea, aquel Adán era puro, estaba totalmente santo y podía tener una comunicación persona a persona con Dios. Pero este pobre hermano todavía eso no lo puede entender. ¿Por qué? Porque está en un pensamiento, lamentablemente, que no es muy cristiano, en donde no se ve las imágenes como lo ve la Biblia, como realmente lo manda la palabra de Dios. Vean esta otra, es una exquisitez de obra de arte. Se llama la Pietad o la Piedad, que es la Virgen María con Jesucristo en brazos. Es una imagen tan bella. Muchos le preguntaban a Miguel Ángel, le decían, ¿por qué hiciste a la Virgen María tan joven?
Porque se supone que ya para el entonces en que muere Jesús, ya María está un poco más avanzada de edad. Pero él decía, yo estoy reflejando su pureza, su santidad, porque ella fue siempre virgen. Amén. Y esta otra, que es la de Moisés, es una imagen de Moisés, ¿sabe cuánto mide? 5 metros de alto. Igual que los querubines de Salomón, en el templo de Salomón. Si hay algo que tiene la Iglesia Católica es que no tiene problema con las imágenes. Puede estar un templo lleno de imágenes. El templo de Salomón estaba lleno de imágenes. Ahora bien, si Jesús no compartía el pensamiento del Antiguo Testamento, Jesús debió de haber criticado las imágenes que estaban en el templo. Pero resulta que no. Cuando Jesús llega al templo, ¿qué es lo que sucede? Saca a los mercaderes. Y oiga lo que le dice a los mercaderes. La casa de mi Padre es casa de oración. O sea, la casa de mi Padre se respeta. Y no era un templo lleno de imágenes. Si Cristo hubiera estado en discordia con todas aquellas imágenes del templo de Salomón, debió haber entrado, sacado a latigazos a todos y diciéndoles, idólatras, tienen imágenes de dioses falsos. Pero no hizo eso. ¿Por qué no hizo eso? Simple y sencillamente porque Jesús sabía que eran simples imágenes, representativas o ceremoniales, pero solamente imágenes. ¿Ah? Otro texto que me llama mucho la atención es Juan capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios que Jesús le dice al pueblo, ¿recuerdan la serpiente que mandó a levantar Moisés en el desierto? ¿Se acuerdan de esa imagen? Bueno, si Jesús estaba en contra de esa imagen, debió haber dicho, esa imagen era una imagen de idolatría y ellos la empezaron a adorar y por eso fue destruida y bla, bla, bla. Pero no. Llega Jesús y dice, de la misma forma en que fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así mismo será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que le vea y crea en él, se salve. Amén. Entonces, de la misma forma que el pueblo de Dios veía aquella imagen de la serpiente y se sanaba, todo aquel que miraba a Cristo se sanaba. ¿Ah? Y de una forma muy en especial nosotros los católicos. ¿Verdad? Ese es tema para otro día, pero se los voy a adelantar. Nosotros, ¿cómo vemos, cuándo vemos a Cristo levantado? Porque Cristo le está diciendo a su pueblo, cuando vean al Hijo del Hombre, cuando sea levantado, Cristo fue levantado en una cruz. ¿Verdad que sí? La última vez que yo vine aquí, hice una relación entre la cruz y la Eucaristía, ¿recuerdan? La Eucaristía establecida por Cristo. Bueno, resulta que la Eucaristía y la cruz en donde Cristo es levantado son una misma cosa. Es exactamente lo mismo. ¿Y en qué momento es levantado Cristo para que todos lo veamos? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el sacerdote eleva la Eucaristía, todos los católicos podemos verle. Y si creemos en él, en sus palabras, esto es mi cuerpo, nos salvamos. Amén. Muy bien. Vean, resulta que siempre se afirma que el católico adora imágenes. Nosotros los católicos tenemos que ser claros con nuestros hermanos no católicos y dar una respuesta. Cuando usted le digan que si usted adora imágenes o afirman que usted está adorando imágenes, usted tiene que decir un no rotundo. Cuando le pregunten, vamos a ver si ustedes me responden bien, ¿verdad? ¿Son ustedes idólatras? No. Como que, no estoy seguro, ¿verdad? Entre dientes, ¿verdad? ¿Son ustedes idólatras? No.
Les hizo falta cafecito y pan. ¿No sobró? No. Bueno, entonces, cuando usted le pregunten si es idólatra, ¿qué va a decir? No. No me asustan todavía. ¿Son ustedes idólatras? No. Ah, bueno. Ya les creí. ¿Ok? Nosotros tenemos que decirles que no por una simple y sencilla razón. Porque para nosotros sabemos que las imágenes son simple y sencillamente imágenes. Así de sencillo. Para mí una imagen simple y sencillamente es una imagen. Normalmente el hermano no católico, aunque usted le diga que no, él va a seguir de necio diciendo que usted es idólatra. No, es que esa es la verdad. Son necios. Entonces usted le va a decir, vea, número uno, para mí solo hay un Dios verdadero. Y a ese único Dios yo adoro. Para mí las imágenes son solamente imágenes. No es un Dios para mí. Pero la Biblia habla de otros dioses también, que sirven para idolatría. Uno de esos dioses, el dinero. Dice Colosenses 3:5 que una forma de idolatría es el dinero, la ambición, la codicia, la avaricia. ¿Verdad? Es una forma de idolatría. Cuando usted pone el dinero por encima de Dios. De hecho, hay otro tipo de idolatrías, ¿verdad? Pero una de esas es el dinero. Entonces usted le va a decir al hermano, vea, disculpe hermano, hágame un favor. Solamente quiero mostrarle algo. Présteme un billetillo de esos de 20,000. Solamente para verlo. Permítame un segundito. Y cuando ya le muestre el billete, usted le dice, uy, vea, aquí hay una imagen. Esto es un ídolo. Y usted le va a decir, vea, como a usted no le gustan los ídolos, yo me lo voy a dejar porque usted dice que yo soy idólatra. Y cuando usted se lo vaya a meter a la bolsa, este hermano le va a decir, no, espérese un momentito, es que eso no es un ídolo, eso es una imagen. Y usted le va a decir, ve, yo se lo traté de explicar con la Biblia, pero usted no me quiso entender, porque le tiene más amor al dinero que a la Biblia. ¿Ah? No, espere, no se me vaya con el billetico, ¿verdad? A veces solamente así se entiende. Cuando ya usted le demuestra que simple y sencillamente hay imágenes y que otra cosa son los ídolos. Por eso digamos, imágenes sí, ídolos no. Imágenes sí, ídolos no. Así de sencillo. Y los hermanos van a entender entonces el tema de las imágenes. Solamente quiero terminar invitándolos una vez más a formarse, a conocer más de su fe católica. Hay mucho que aprender. Les decía que este tema es hermano de otro tema, el de comunión de los santos. Entonces es importante también entender qué es la comunión de los santos. Hay que entender todo sobre la Eucaristía, acabo de mencionar la Eucaristía, ¿verdad? Hay que entender todo sobre María, sobre los santos. Pedro como el primer papa, son temas muy importantes porque si los entendemos, si los conocemos, vamos a estar firmes en la fe. El día de mañana no vamos a dudar de nuestra fe. Que viene alguien con una doctrina ahí tratando de engañarnos. No, ya yo sé cuál es la verdad que enseña Cristo, ya yo sé cuál es la verdad que Cristo le entregó a su iglesia. ¿Ah? Dicen que un católico ignorante es un futuro. ¿Okay? Un católico ignorante es un futuro protestante. ¿Por qué? Porque si usted no conoce su fe, no la puede amar. Es que, vamos a ver, ¿quiénes son casados aquí? Casados y casadas. Muy bien. ¿Cómo se enamoró usted de su pareja? ¿No lo conocía? Para poder enamorarse de él, tuvo que conocerlo. ¿Cómo va a amar usted la fe a la que pertenece si no la conoce? Tiene que profundizarla, tiene que vivirla. Entonces es importante conocer la fe. Otro objetivo, conversión. Muchas personas se han convertido escuchando este tipo de temas.
Porque pueden ser formativos, pero nosotros siempre lo damos de una forma muy querigmática. Yo sé que ustedes manejan el tema de querigma, ¿verdad? Entonces, siempre lo damos muy querigmático, muy evangelizador. Entonces, es importante también escucharlo y compartirlo. ¿Qué sería el tercer objetivo? ¿Verdad? Que usted pueda compartir con otras personas este tipo de cosas. ¿Por qué? Llegó la vecina que es una necia, es evangélica, testiga de Jehová, y le dice tantas cosas, y usted llega y le dice, vea, yo no sé cómo explicárselo, pero escúchese esto, ¿verdad? Le dice, vea, es que le pregunta, le dice, vea, es que solo la Biblia es la única autoridad, solo la Biblia, y solo lo que está en la Biblia yo lo creo. Bueno, usted le contesta, disculpe, pero ¿en qué versículo de la Biblia dice eso? No hay un texto, no hay un solo texto en toda la Biblia que diga que solo la Biblia es suficiente. No. No dice que la Biblia sea columna y fundamento de la verdad. De hecho que no. De hecho, usted le dice, una preguntita, ¿usted me puede mostrar en la Biblia la palabra Biblia? Y no aparece en la Biblia. Entonces no puede ser solo Biblia. ¿Ah? Pero como yo no me sé todos los versículos, escúchese esto. ¿Ah? Y cuando ya se lo vaya a dar, usted le hace así, vea, tome. Entonces la persona va a llegar y le va a agarrar el disco. Y usted no se lo va a soltar. Tome. Entonces se lo va a jalar. Y cuando ve que no lo soltó usted, entonces lo suelta. Y usted lo va a ver a los ojos y le va a decir, pero lo va a escuchar. Entonces la persona donde se ve confrontada y comprometida, le va a decir, sí, y usted se lo va a dar. Y otra vez lo va a agarrar. Y usted le va a decir, vea, yo se lo voy a dar, pero prométame que lo va a escuchar. ¿Ah? Y entonces cuando ya la persona, sí, está bien, ahí ya se lo suelta y deja que se lo lleve. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted llegue y le da algo fácil a las personas, como no le costó nada, tome. Entonces resulta que no se preocupan por escucharlo. ¿Y sabe qué hacen? Lo encajonan por ahí, se los digo por experiencia. Entonces, no se lo den solamente por dárselo, no, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que debemos de ser mansos como palomas y astutos como serpientes. O sea, tenemos que ser astutos para evangelizar, pero mansos y humildes, ¿verdad? Sin ofender al hermano, porque nosotros aquí no estamos promoviendo el atacar al hermano. No, el problema es que nos atacan. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Apologética, es decir, defensa. ¿Por qué? Porque normalmente hay un ataque en contra del católico, en contra de nuestra fe, por los medios de comunicación, por el periódico, por la radio. Usted escuchará a una señora que se llama Amelia, pero yo no voy a decir que a veces le da mucha rueda a las cosas, ¿verdad? Y dice cada tontería. Una vez la escuché. ¿Quién es el Papa para decir si alguien puede comulgar o no? Dios mío, ¿quién es el Papa? Es la máxima autoridad de la Iglesia. Es como que yo llegue y diga, por ejemplo, que yo tengo un negocio, soy el propietario de mi negocio y me reserve el derecho de admisión. Tan sencillo como eso. Yo tengo derecho a reservarme el derecho de admisión y no dejo que entre aquella persona. Bueno, el Papa es el líder máximo de la Iglesia, por supuesto, como vicario de Cristo que es, como representante de Cristo. Radio Fides 93.1, miércoles 8:30, 8:30 de la noche. Así es que hasta mejor, porque no están haciendo nada, ya limpiaron, ya comieron, ponen el radio a todo volumen. Eso sí, no se acuesten, porque se duermen, se sientan, ¿verdad? Y empiezan a apuntar citas bíblicas, los comentarios. ¿Por qué? Porque la idea es que nos formemos, ¿verdad? Que todo eso que estamos aprendiendo, hay técnicas para aprender. Y ciertas técnicas dicen que usted aprende escuchando, viendo y haciendo. Entonces, si usted llega y cita en algún versículo de la Biblia, usted llega, lo agarra, lo abre, pum, lo ve, lo marca, lo apunta, y así se le va pegando toda la información que se les está enseñando a través de estos temas. Me imagino que terminamos con una oracioncita, ¿verdad? Para mayor información, puedes llamar al teléfono 2524-5252
o visitarnos en nuestras páginas en internet www.conociendolaverdad.org o en Facebook defiendetufe.cr. Escúchanos en Radio Fides 93.1 FM en el programa Defiende tu Fe, todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Conoce más de la Iglesia de Cristo. Defiende tu fe, oh, defiende tu fe. Ella es madre y maestra. Defiende tu fe.